Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos a sábado 29 de agosto. Celebramos el martirio de San Juan Bautista. Vamos pues a escuchar el Evangelio, que es del evangelista San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues como decíamos, hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista. El martirio de Juan Bautista pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y fue una antorcha que arde y que ilumina. Es maravilloso y bien bonita esta explicación breve que da la Iglesia de esta memoria que hoy celebramos, esta celebración de San Juan Bautista, de su martirio. Termina diciendo: dio testimonio de la verdad con su muerte y con su predicación. Fue una antorcha que arde y que ilumina. Hoy precisamente la verdad está siendo fuertemente ofuscada, ocultada, despreciada, relegada por muchas ideologías, por muchos intereses y caprichos, ¿no? Intereses caprichosos, egoístas. Y nosotros, que somos cristianos católicos bautizados, desde nuestro bautismo somos profetas, a semejanza de Juan el Bautista, tenemos el deber de denunciar el error, la mentira, y el deber de anunciar la verdad, de anunciar el Evangelio. Sobre todo en cosas fundamentales, en cosas esenciales. No vale la pena, merece la pena desgastarse por cosas superficiales,
hay que reservar esa energía para las cosas esenciales, y ahí sí debemos dar la vida como San Juan Bautista. Es un reto porque, pues bueno, somos humanos, muchas veces sentimos miedo. El miedo es un sentimiento natural que nos advierte del peligro, pero con la gracia de Dios podemos ser valientes y fuertes y ir más allá del miedo para hacer lo que tenemos que hacer con su gracia. Me llamaba la atención en la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes todos los días, que estamos llamados a hacerlo en la mañana, las laudes, que son las alabanzas de la mañana, la lectura breve, y está tomada de Isaías capítulo 49, que es uno de los cánticos del siervo de Yahvé, y se lo aplican hoy en parte a Juan el Bautista, porque él comparte con Cristo esta misión profética. Dice Isaías: el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Está bien bonito esto que dice: hizo de mi boca una espada afilada, una espada afilada. Eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Porque dice la misma palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo. Y nosotros, como profetas bautizados, nos toca anunciar y también denunciar, y muchas veces esta palabra nos compromete porque hemos de anunciarla y denunciar el error, la mentira, cuando a veces incluso sea muy incómodo hacerlo, aunque incomode a los demás, aunque esto nos traiga pues desprecios o ridiculizaciones o relegación de la sociedad, humillaciones y todo lo que viene por ser fiel a Cristo. Si es por Cristo, pues vale la pena. Hay que pedirle desde luego a Dios discernimiento, hay que pedirle a Dios la luz de su Espíritu, la sabiduría para saber discernir, porque a veces nos peleamos por cosas que no valen la pena, o a veces también nuestra forma de hablar es áspera o es falta de caridad, y entonces debemos pues saber cómo hacerlo, pedirle a Dios esa gracia para decir la verdad con caridad, porque a veces hay algunos que se excusan diciendo: es que yo soy muy sincero. Sí, pues sí, es bueno ser sincero, pero también hay que tener caridad para decir las cosas y tener discernimiento para saber cuándo, cómo, dónde y de qué forma hablar. Y claro, no es fácil, pero pues también hay que hacerlo. Me llamaba también la atención en el oficio de lectura que vuelvo a repetir en la liturgia de las horas que hoy rezamos. Nos viene un texto de las homilías de San Beda el Venerable Presbítero, que habla de el precursor de su nacimiento y de la muerte, de Juan Bautista, que es precursor del nacimiento y de la muerte de Cristo. Y en estos dos párrafos nos dice lo siguiente dice: no debemos poner en duda que San Juan sufrió la cárcel y las cadenas y dio su vida en testimonio de nuestro Redentor. O sea, Juan el Bautista fue mártir de Cristo, pero no directamente, sino aquí lo sigue explicando. Dice: de quien fue precursor, ya que si bien su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo, sí trató de obligarlo a que callara la verdad. Eso es suficiente para afirmar que murió por Cristo. O sea, quien muere por la verdad, muere por Cristo.
Juan el Bautista murió por no haber callado la verdad que debía hablar. Y eso fue un martirio. Mártir es un testigo, viene del griego que significa testimonio, testigo. Y continúa diciendo Beda el Venerable, dice, Cristo en efecto dice, yo soy la verdad. Por consiguiente, si Juan derramó su sangre por la verdad, la derramó por Cristo. Y él, que precedió a Cristo en su nacimiento, en su predicación y en su bautismo, anunció también con su martirio anterior al de Cristo la pasión futura del Señor. Así pues, queridos hermanos, hay muchísimas mentiras, muchísimos errores que nosotros como cristianos católicos debemos primero no seguir, no vivir en el error ni en la mentira, vivir en la verdad, y después también cuando el Señor nos lo pida, como el Señor nos lo pida y donde Él lo diga, anunciar la verdad y denunciar el error. Por ejemplo, esto del divorcio se ha vuelto el pan de cada día, esto de vivir en el adulterio también, esto de la ideología de género, esto del aborto, del feminismo radical, el feminismo, del comunismo ateo, todas estas ideologías terribles, muy dañinas, esta interpretación libre, personal de la Sagrada Escritura por parte de los protestantes. En todo esto hay un principio igual, hay un mismo principio en todo esto, que me importa más lo que yo piense, mis caprichos personales, a lo que piense Dios, que me importa más mi forma de pensar que la misma realidad. Y nuestra inteligencia se debe adecuar a la realidad, porque la realidad existe independientemente de si yo la descubro o no. Por ejemplo, aunque el cielo esté nublado, el sol existe, aunque yo no lo vea. Dios existe, aunque yo no lo perciba. La realidad existe, aunque yo no me dé cuenta de ella. Por eso la verdad es la adecuación de mi inteligencia con la realidad. Eso es la verdad. Pero Cristo asimismo se pronunció, se declaró él mismo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, con mayúscula. Nadie va al Padre si no es por mí. Vivamos pues en la verdad y anunciémosla cuando Cristo quiera, como Cristo quiera y donde Cristo quiera y de la forma que Él quiera, más allá de las consecuencias. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Él, de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.